Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche, la emisión correspondiente al lunes 8 de abril, año 2019. De inmediato pasamos con algunas de las principales informaciones. Ante todo, saludar a Héctor en este inicio de semana. Saludos, Héctor. Muy buenas noches, hermano Roberto Díaz, y muy buenas noches a todos los amigos radioyentes que siguen. Y aquí estamos siempre, y siempre estaremos acá. Sí, así es. Con este Gobierno de la Noche de la Z101. Gracias a cada uno de los oyentes. Mira, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, lamentó este lunes que el gobierno del presidente Danilo Medina actúe en conjunto con los empresarios en contra de los trabajadores. Abreu llamó a que se retire del Congreso Nacional el tema de la cesantía y que se vuelva a la mesa de negociaciones que las centrales sindicales abandonaron porque se pretende eliminar las prestaciones laborales. Informó que el Código de Trabajo tiene 738 artículos, de los cuales pueden discutir sobre 737, menos el de la cesantía laboral. La diputada Rafaela Lila Alburquerque dijo este lunes en el Congreso Nacional, en referencia a las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que a veces la ambición nubla la razón. Cedeño afirmó ayer domingo que sería un gran desperdicio volver a ser solo primera dama, en franca alusión a las aspiraciones de su esposo, el expresidente Leonel Fernández, de volver a ocupar la presidencia. El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Guido Gómez Mazara, manifestó este lunes que asumen con humildad el fallo del Tribunal Superior Electoral, el cual volvió a rechazar las modificaciones estatutarias realizadas por esa organización política el 3 de diciembre del 2017, ratificando a Miguel Vargas Maldonado como presidente de la entidad. Mientras que la Policía Nacional informó este lunes que apresó a una joven mujer que le quitó la vida a su propio hijo de 1 año y 6 meses de nacido, luego de haberlo lanzado al río que cruza debajo del puente Ercilia Pepín en el sector Mari López de Santiago. A través de un comunicado, la entidad la identificó como Arbelina Lorenzo Monegro, de 19 años, quien fue arrestada mediante orden de apresamiento 2545-2019, emitida por una jueza del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de dicha ciudad. Y el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Víctor Gómez Casanova, dijo este lunes que la sentencia del Tribunal Superior Electoral en contra de la ratificación de Miguel Vargas Maldonado como presidente de esa organización es una componenda para quitarle el partido. Por otra parte, la cuenta de Twitter del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que había sido hackeada, fue recuperada este lunes por gestiones de la Policía Nacional, según un tuit en la misma cuenta del senador Reinaldo Pared Pérez. Bueno, con estas informaciones nos vamos a una pausa. Regreso al comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. 11:09 en la noche, continuamos en el Gobierno de la Noche, tal como señalabas fuera del aire, muchas informaciones, Señores, en el fin de semana, muchas cosas. Así es, señores. Y el ambiente político encendido también. Muy así mismo. Bueno, hay muchos temas, pero por alguna parte hay que empezar. En Santiago hay un gran escándalo, y no en Santiago, en el país, porque este tema ha trascendido, digamos, los límites de la ciudad Corazón. Sí. Se trata, como se sabe, del payaso Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanki, quien es o ha sido hasta ahora, porque el programa fue suspendido en Teleuniverso Canal 29, productor del programa Kankimanía. 3 menores denunciaron a un programa de televisión nacional que habían sido abusados sexualmente por este payaso. Incluso admitieron que
sostuvo relaciones sexuales con ellos tres. Entonces, ante esa revelación de esos menores a ese programa de televisión de CDN, Canal 37, la Fiscalía de Santiago dejó abierta una investigación y el payaso Kanki, que apenas hacía un par de días había bajado a los Estados Unidos, pues regresó esta noche y a las 7:30 de la noche pues fue apresado por las autoridades y conducido ante la Fiscalía de Santiago, entregado por el Cocodrilo de Santiago, que es una figura... Nelson Javier el Cocodrilo, que es una figura mediática importante de Santiago, y un locutor pues muy reconocido. Bueno, esta es una situación difícil que se vive y es un ejemplo, aunque no estamos condenándolo. Él ha dicho que él proclama su inocencia. Dijo que él tenía vuelo para venir el jueves y que cambió el vuelo para venir hoy lunes y presentarse a las autoridades. Y que él se proclama inocente de esta situación y que vino a enfrentar todo eso. Sin embargo, es una situación sumamente dolorosa, dramática. No para él solamente, porque si él habría cometido estos hechos, para él no tiene que ser dolorosa. Él sencillamente sería culpable y sería condenado en caso de que se le pruebe esos hechos. Exacto. Pues resulta entonces que son 3 menores que han hecho esta revelación y el caso habría sido declarado complejo o será declarado complejo por la Fiscalía de Santiago probablemente. Y entonces esto nos deja una lección muy, muy dolorosa a todos, porque dice claramente que los padres ya como que no pueden tener ningún tipo de confianza ante nadie, pero porque no solamente se le acusa de haber abusado sexualmente de estos menores, sino también de ser parte de una red que se habría dedicado a este tipo de situación. Entonces, qué doloroso, qué feo, qué vergonzoso. Es triste. Y triste toda esta situación de una figura que tengo entendido, por cierto, que no se ha dicho en ninguna crónica, no se ha recordado, que recientemente, creo que fue él quien encabezó una marcha desde el Cibao hasta ahora, el día 21, para el día 21 de la Altagracia en enero. Acuérdate, aquel grupo de payasos que vino desde el Cibao, caminando en feligresía hasta Higüey, con motivo del Día de la Altagracia, como una manera de llamar la atención en contra del abuso infantil. Tú tienes que recordar eso. Yo recuerdo la marcha, pero no sabía que él había encabezado él era uno de ellos y creo que era el que la estaba encabezando. Lo podemos buscar eso ahí ahora mismo. Tú lo puedes buscar. Búscalo, porque creo que era él que encabezaba esa marcha en contra del abuso infantil en la República Dominicana y el mundo. Acuérdate que se pasaron varios días caminando creo que era desde Santiago hasta Higüey. Incluso esto fue aplaudido y apoyado por todos nosotros. Sí. Y de todas maneras el gesto fue importante. Si no me equivoco, si la memoria no me traiciona, creo que él era una de las figuras principales de los payasos que estaban encabezando esa marcha de payasos y que eran acompañados por muchas figuras hacia el pueblo de Higüey, con motivo del Día de la Altagracia. Ellos llegaron el Día de la Altagracia, precisamente el día 21, a Higüey, a la Basílica de Higüey. Sí. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí, sí, estuvo ahí. Y él era uno de los principales. Entonces, es doloroso y nos dice a nosotros, y ya hemos hablado con relación a los niños, que los padres no deben confiarse, no solo ni por completo, ni un poquito, de ningún adulto. No importa en qué rol se encuentre ese adulto.
sea payaso, sea sacerdote, sea un entrenador deportivo, porque esos son los que más abusan. Bastante. Mira, hay que Esos son los que más abusan de los niños, los entrenadores deportivos, los sacerdotes, pederastas y ese tipo de personajes como este payaso. Porque ¿cuál es el problema? Mira, oye, Roberto Díaz y amigos radioyentes que nos escuchan, ¿cuál es el gran problema y cuál es el hecho que ocurre aquí? Si tratara de adultos, un pederasta y un abusador de menores es diferente a una persona que tenga una preferencia sexual. Una persona como adulto puede tener la preferencia sexual que entienda. Pero ese es su problema. La persona hace con su cuerpo en términos sexuales lo que entienda como adulto. Y en eso uno no tiene que meterse, excepto la iglesia que no acepta, por ejemplo, en su seno personas y este tipo de cosas. Sin embargo, el Papa acaba de recibir a una comisión de LGTB. ¿Tú sabías? Sí, lo vi en la noticia. Sí, acaba de recibirlo. O sea, un Papa muy abierto, por cierto. Que la iglesia en otros tiempos eso era una barbaridad. Pero yo digo que aunque yo no voy de acuerdo con determinadas prácticas sexuales, por ejemplo, pero yo respeto al que la tenga. Pues como adulto hay que respetarlo. Porque ese es su derecho y es su deseo. Y como adulto le corresponde. Ahora bien, otra cosa diferente, que hay gente que confunde una cosa con otra. Señores, hay gente y hay países que han comenzado a estar reconociendo los abusos de menores. ¿Usted sabía eso? Sí, han legalizado cierto, abusos de menores. El casamiento con menores en algunos países. No, en unos países es cultural y la dejan ahí la niña, pero de todas maneras es una barbaridad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Los abusos de menores son diferentes porque tú estás abusando de un niño que no tiene discernimiento. Tú estás abusando de un menor que no tiene la edad suficiente como para tener un tipo de relación X. Entonces, ese es un crimen de lesa humanidad. Es más que un abuso, un crimen. Es un crimen, lo es. Entonces, si a este hombre que ha estado haciendo el papel de payaso durante un buen tiempo y proyectando su imagen a través de los medios de comunicación, fundamentalmente de Santiago, entonces nos dice a nosotros que definitivamente en ninguna parte del mundo y en la República Dominicana los padres deben tener muchos cuidados, mucho cuidado a quienes confían a sus hijos. Ese punto que tú tocaste hace un momento y lo repites ahora de el papel de los padres en la vida de sus hijos es sumamente importante. Porque no todo el que te brinda una sonrisa, y con eso no estamos haciendo una acusación directa, porque habrá que demostrar nosotros conocemos esas acusaciones. Claro que pero no. desde hace mucho tiempo, Luzón, conocemos los procedimientos y sabemos. Vienen suscitándose unos casos, precisamente con sacerdotes, con gente adulta. Y a propósito de lo que estamos hablando, recordemos que cerrando la semana hubo un padrastro que abusó y asesinó a su hijastra. A su hijastra. En la Romana. ¿Tú me entiendes? En la Romana. O sea, es preocupante lo que está pasando con los menores. Y por esas razones que los padres, que siempre hemos dicho que deben jugar un papel primario en la vida de sus hijos. Estar al pendiente, como bien señala Luzón, con los entrenadores, con aquellos ahora mismo que por cierto sale, no sabía si existía como una comunidad de payasos que han emitido hasta una declaración que no se deben condenar a todos los payasos por ese caso que está sonando. No, claro que y no se va a hacer así, pero como padres tenerse cuidado con los hijos a quienes uno se lo deja, con quienes uno deja o permite que compartan. Así es. Miren, otro tema que está muy candente en el día de hoy es lo relativo a la decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral que anuló la convención nuevamente, o sea, reiteró la anulación de la convención del Partido Revolucionario Dominicano en la que fueron reelectas sus autoridades y fueron modificados los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano. Primero había tomado esa decisión en una primera ocasión, ¿no? Luego el Partido Revolucionario Dominicano y sus autoridades recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional devolvió prácticamente el partido a sus autoridades actuales, que son Miguel Vargas Maldonado y demás miembros de esa dirección del partido. Pues en el día de hoy, como el Tribunal Superior Electoral anuló por considerarla ilegal nuevamente la 14ª Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano, en la que aprobó la reforma estatutaria y la ratificación de sus autoridades. Sí. Entonces ese tribunal argumentó que fue ilegal la asamblea donde fue escogido Miguel Vargas como presidente. Fue hasta el 2021, sí, ¿fue? Sí, debido a que no contaba con el quórum suficiente. Que ahí es que están aduciendo la ilegalidad. Entonces, dirigentes de la corriente Rescate del PRD informaron que inmediatamente procederán ante la Junta Central Electoral para que este órgano regule una convención legítima. O sea, que haya otra convención. El dirigente PRDista Tonti Rutinelli hizo un llamado a que la actual delegada del PRD ante la Junta deje de emitir opiniones porque ya no es delegada del PRD ante la Junta. Como también dicen, y si tú interpretas la decisión del tribunal, Miguel Vargas ha dejado. En este momento, en este preciso momento, Miguel Vargas no es presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, de los 5 jueces que conforman el Tribunal Superior Electoral, pero en un momento dado le habían dicho que tenía que convocar elecciones, ¿o no? Convocar. ¿O una asamblea fue? Sí, convocarla de nuevo. Eso fue la primera vez. ¿Convocarla de nuevo? Sí. Pero esa fue la primera vez que tomó la decisión el Tribunal Superior Electoral. Exacto. Pero es de ahí que entonces el PRD, el presidente del PRD, recurre ante el Tribunal Constitucional para que derogue la decisión del Superior Electoral. Okay. Entonces lo que hizo el Superior Electoral hoy fue que reiteró, ratificó su decisión. Entonces, ¿qué contestó hoy el Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, el PRD dijo que la sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral, eso fue una declaración en la tarde de hoy, en contra de la convención celebrada por ese partido, dice que constituye una nueva y grave vulneración del ordenamiento jurídico constitucional dominicano y señala que esa nueva sentencia desconoce la emitida por el Tribunal Constitucional del 11 de septiembre del 2018, que revoca la sentencia del Tribunal Superior Electoral número tal, en la que se establece que dicho fallo, lo establece el Tribunal Constitucional, que dicho fallo, que el fallo tomado por el Tribunal Superior Electoral la primera vez, ¿verdad? Ajá. Vulneró las garantías constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva en lo referente a la debida motivación, el principio de legalidad y el derecho de defensa del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, esa es parte de las declaraciones del comunicado que emitió en el día de hoy el Partido Revolucionario Dominicano y sostienen que los alegatos del demandante durante el conocimiento del juicio celebrado por el Tribunal Superior Electoral en ninguna circunstancia se refirieron al quórum del Comité Ejecutivo Nacional, sino al procedimiento de convocatoria de la Comisión Política. Bueno, pero por otra parte, señores, hay otro conflicto en el Partido Revolucionario Dominicano. Con Peñaguaba. Sí. Peñaguaba, ¿qué pasó? Peñaguaba ha enviado una instancia a la Junta Central Electoral, donde se opone a la decisión de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano de no celebrar una primaria para elegir a un candidato presidencial. O sea, se opone a esa situación. Entonces el PRD está de conflicto en conflicto, con 2 conflictos a la vista, y hay una situación sumamente entonces difícil con relación a esa situación. Un documento entonces depositó el viernes pasado en la Junta Central Electoral Tony Peñaguaba, aspirante a la presidencia de la República por el PRD. En la instancia que depositó ante la Junta, Peñaguaba solicita que él mismo declare inadmisible, o sea, la Junta, que declare inadmisible la decisión de la Comisión Política del PRD de no participar en las elecciones primarias del 6 de octubre para escoger los candidatos a cargos electivos de ese partido. Fíjate que son 2 conflictos. Ese de Peñaguaba comenzó hace días, sí, a raíz de aquella rueda de prensa que hizo Miguel Vargas con la Comisión Política, donde
manifestaron públicamente que no iban a hacer convención y que iban sencillamente a adoptar otro método. Eso fue interpretado por Peña Guava y por otros dirigentes, como la gente que se llama de rescate del PRD, donde dicen que esa es una maniobra para el PRD seguir aliado al Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que dice. Sin embargo, por ejemplo, el dirigente del PRD, Víctor Gómez Casanova, que es funcionario del actual gobierno del presidente Danilo Medina como director de Autoridad Portuaria Dominicana, dijo hoy... Que habla más de la reelección que de otra cosa. Bueno, precisamente. O sea, él deja ver... Bueno, no que deja ver, no tiene una posición clara con relación a Danilo. Pero en un momento hasta el mismo Miguel lo había mandado a callar. Sí, lo han mandado a callar varias veces. Dijo este lunes Víctor Gómez Casanova que la sentencia del Tribunal Superior Electoral en contra de la ratificación de Miguel Vargas como presidente de esa organización es una componenda para quitarle el partido. Y está acusando al leonelismo de estar detrás de eso. ¿Cómo hace? Con respecto, dice él textualmente, con respecto a la sentencia de esta mañana del Tribunal Superior Electoral sobre la convención del PRD y el mandato del presidente de nuestro partido, Miguel Vargas, es evidente la componenda política y mediática patrocinada por quienes apoyan las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández. La intención es clara, dijo. Dice que la intención es cuestionar el liderazgo y presidencia de Miguel Vargas con el objetivo de querer quitarle el control de la dirección del PRD para luego querer romper la alianza con el PLD y pretender quitarle su principal aliado al presidente Danilo Medina. Eso está diciendo Víctor Gómez Casanova. Mientras tanto, en este momento... Pero él está desconociendo algo. Sí. Recordemos que el primer pacto que hizo Miguel Vargas con el PLD no fue el pacto de las corbatas azules. ¿Usted se acuerda? Claro, claro. Entonces, bueno, pero fue eso, con Leonel. Sí, pero fue con Leonel, Miguel, pero la política evoluciona. Ya eso fue en un momento. Pero yo digo, por lo que está diciendo Lo de las corbatas Víctor azules fue para ponerse de acuerdo con relación a determinados puntos a la reforma a la Constitución del 2010, proclamada del 2010, que fue patrocinada fundamentalmente por Leonel Fernández como presidente de la República en ese momento. Y Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado, bueno, pues se pusieron de acuerdo en esa parte. Pero en las pasadas elecciones, el aliado principal del presidente Danilo Medina como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana lo fue el PRD y Miguel Vargas Maldonado. Pero lo que tú dices ciertamente que la política evoluciona, claro, porque que hubo sí. Un funcionario, a un senador hoy en día que Miguel le había dicho traicionero. Entonces cuando se ven en el mismo lado, el senador le preguntó, ¿cuál es el traicionero ahora? Bueno, señores, eso en cuanto al Partido Revolucionario Dominicano, Roberto, hay que ver cómo evoluciona el tema. La política se pone candente. Indiscutiblemente. Fíjate que hay temas muy calientes de manera permanente en el Partido de la Liberación Dominicana por la división que hay ahí y por los dos grupos que se disputan pero tú viste la también hegemonía las declaraciones que dijo Margarita. Bueno, lo de Margarita y lo que Lila le respondió lo de Margarita también cae en todo eso. Pero Lila no tiene mucha vela en ese entierro. Lila sí, espérate. Pero lo que ella dice tiene sentido. No, pero lo que pasa es oye, lo que pasa es ella habla de la ambición. Pero la ambición la ha tenido ella también, porque ella siendo reformista cayó en el PLD de parabrisas, es una saltarina. O sea, fíjate que los reformistas no tienen mucha calidad moral para hablar de nadie. Bueno. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es estar en el presupuesto nacional. Todo el tiempo, esté quien esté. Si mañana sube el PRM, ella va a saltar para el PRM también. Porque lo que busca es estar en el poder. No tiene calidad moral esa señora para estar cuestionando a nadie. Pero la vice y no estoy defendiendo a Margarita. Pero te voy a decir algo. Las declaraciones que produjo en Asua el fin de semana Margarita Cedeño de Fernández, en el sentido de que ya se hartó de ser primera dama, eso es un bucapié muy fuerte en el PLD. Estamos hablando de que esta mujer, y mucha gente lo malinterpretó, incluyendo algunos diarios nacionales, que escribieron unos comentarios para la edición del día de hoy, donde apenas están diciendo, queriendo destacar, como que Margarita lo que dijo es, muy mala interpretación de esas declaraciones,
donde Margarita supuestamente lo que habría dicho sería, o lo que habría querido decir, porque no lo dijo textualmente, era que si Leonel volvía y ella era primera dama, Sí. ella no se iba a contentar con ser primera dama, sino como que quería otra posición. Eso es falso, eso no es lo que Margarita quiso establecer. Lo que Margarita No. prácticamente y muy clara, casi muy claramente quiso establecer es que con ella hay que contar Claro. para ser una posible candidata del Partido de la Liberación Y Dominicana. yo creo que dentro del partido ella está dentro- muy bien posicionada. Entonces, que no cualquiera gane en primera vuelta. Eso fue un bucapié donde los propios, incluso leonelistas, se sintieron aludidos y se sintieron, digamos, inconformes, por no decir otra cosa, con estas declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández. Con estas declaraciones ya lo que ha hecho es meterse en política, meterse en el juego, Sí. que ha estado un poco así como medio de fuera, meterse en el debate político del PLD, que solamente ha girado en los últimos tiempos alrededor de los dos principales líderes de ese partido, que son Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces, esas son de las cuestiones. ¿Tú ibas a decir algo? No, adelante. Esas son de las cuestiones que nos dicen a nosotros que la política dominicana, a medida que van pasando los días, pues se vuelve más candente. Esto del PRD va a dar mucha agua a beber, Sí. porque legalmente, si te digo, hoy, en el día de hoy, Miguel Vargas no es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. No, Conforme está esa fuera de la sentencia, legalidad. conforme esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, Miguel Vargas no lo es. Y eso traerá una consecuente crisis, ya la ha traído a esa organización política, donde hay dos corrientes. Aparte de que el PRD se divide y parió un nuevo partido, que es el Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido de oposición en la actualidad. Aparte de eso, los que se quedaron tienen una crisis interna prácticamente insalvable, porque ahí hay unos grupos que no van acorde con la línea partidaria con la que dirige Miguel Vargas Maldonado, que no están dentro del gobierno, porque acuérdate que el PRD tiene ministerios y tiene direcciones generales. Tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene el Ministerio de la Mujer, tiene ¿Dónde está Víctor? Tiene a Autoridad Portuaria Dominicana, Sí. que es una dirección general muy importante. Tiene al IDECOP. Tiene también, son como 5 o 6 instituciones que dirige el Partido Revolucionario Dominicano, entre ministerios y direcciones generales. O sea, tiene una buena parte del pastel del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana actual. Entonces, ¿qué ocurre? Se entiende, y yo creo de la misma forma, que la decisión del PRD de no hacer primarias normales para el 6 de octubre y dejar eso para más adelante es una manera de reservar la alianza con el Partido de la Liberación Esa es la Dominicana. señal y es lo que Esa está es la señal hablando fundamental. Peñaguaba. Y es lo que está planteando Peñaguaba Sí, y no se equivoca. No, claro que no. O sea, es claro que algo no. prácticamente muy evidente. Lo cierto es que hay una crisis ahí también. Pero ahí hay una crisis con Peñaguaba, pero está la crisis con lo del rescate del PRD, que entienden y han estado luchando y debatiendo en los tribunales y hasta ahora tienen ganancia de causa. Sí. En el sentido, Ahí está encabezando bien. en el sentido de que Miguel Vargas Maldonado no debe seguir al frente del Partido Revolucionario Dominicano porque se entiende que es una autoridad ilegítima emanada de una convención que no cumplió con los requisitos legales del quórum y que no cumplió con todos los preceptos constitucionales y de estatutos Y del si Partido no se Revolucionario toma una Dominicano. decisión, se va a seguir agravando la situación y se va a seguir deteriorando. El lo que es pleito partido. va a seguir. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles serán los demás pasos? ¿Volver al tribunal? ¿Van a tener el jueguito de Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, En algún momento Tribunal tiene que tomar Constitucional, una decisión? Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral? Porque es ahí que se ha movido la cosa. Sí, sí. Primero la decisión del Tribunal Superior Electoral anulando la convención como tal y a la dirigencia actual del PRD. Fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anula a su vez
la decisión del Tribunal Superior Electoral. Ahora el Tribunal Superior Electoral vuelve y ratifica su decisión originaria de desconocer esas autoridades y desconocer todos los estatutos de ese partido. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya pues casi pasando con el público. Luzón, ¿tú recuerdas que los sindicalistas estaban sentados en una mesa de negociación con los empresarios y el gobierno y que habían abandonado esa negociación precisamente por el asunto del tema de la cesantía laboral, además de que se estaba solicitando o se está solicitando o planteando el aumento salarial, que se habla de un 30%. Sí. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical pide que se vuelva al diálogo, pero que no se toque esto de la eliminación de la cesantía. Bueno, que es lo que se está lo que, según dice él, están buscando los empresarios. Y él dice que el partido, bueno, el gobierno está haciendo como causa común con los empresarios para quitar ese punto. Mira lo que pasa, que es lo que hay que destacar. Los empresarios, al plantear la eliminación de la cesantía, plantean un mecanismo, creo que se llama RL, riesgos laborales, donde dicen que se le daría un porcentaje al trabajador que sea despedido, por ejemplo. Uh-huh. Pero un porcentaje que lo va a aportar entre el gobierno y creo que el propio sector privado, pero están haciendo partícipe al gobierno de una parte de ese dinero. El gobierno, a mí me da la impresión que el gobierno se ha dejado un poco confundir por la parte empresarial. ¿Por qué tú dices eso? Sí, porque no sabe o no se ha dado cuenta, al menos eso es lo que yo quiero pensar. Ok. Eso es lo que yo quiero pensar. Es una hipótesis. Sí, es una hipótesis que yo tengo. No se ha dado cuenta de los alcances que tiene este planteamiento de los empresarios, que no es más que una manera de salir de la cesantía y dejar al trabajador, digamos, en manos de una decisión, de un mecanismo que no le va a dar ni un 60 ni un 50% de lo que le daría la cesantía. Y que además el gobierno sería parte aportante. Oye, sí, esto, ellos se están librando sí, de una responsabilidad que le corresponde y el gobierno está cayendo en eso, en contra de los trabajadores. El gobierno no puede... Es lo que se entiende. Sí, es lo que se está entendiendo. Y sería bueno que el gobierno y sus voceros aclaren muy bien esta situación, porque lo que se está manejando es que el gobierno está actuando en complicidad con los empresarios para perjudicar a los trabajadores. Y eso bajo ninguna circunstancia. Un gobierno del partido de Juan Bosch no puede nunca ir en contra de los trabajadores, porque Juan Bosch se caracterizó incluso en la constitución de su gobierno y en la constitución que él mismo prohibió, la del 63, sí, que fue la primera constitución dominicana que estableció derechos importantes para el trabajador, como el bono empresarial, como una serie de derechos importantísimos para el trabajador dominicano. Entonces no es posible que venga en un gobierno del PLD y se quite uno de los derechos principales de la conquista de los trabajadores, no debería ser, que es la cesantía. Entonces, yo estoy de acuerdo con Pepe Abreu de que no deben sentarse en una negociación con los empresarios que tenga como base fundamental la eliminación de la cesantía. Pueden sentarse a discutir los parámetros del salario. Sí, que eso es lo que... Que dicho sea de paso, yo tampoco estaría de acuerdo con eso, de ese salario mínimo. Sí, pero... Es un salario mínimo. Aquí hay que discutir ya un aumento general de salarios. Aquí hay que dejarse de estarse sentando a cada rato para el pírrico salario mínimo y para solamente beneficiar a una parte de la población. Que no es tal beneficio. Que a veces no es tal. Porque el grueso de trabajadores y empleados, incluyendo ejecutivos, tanto de los sectores públicos como privados, hace tiempo que el salario no le da para nada. Y hace tiempo que están deseando con toda la fuerza
de que definitivamente aquí haya un aumento general de salario, pero nadie habla de eso. No. Ni siquiera los sindicalistas. Mira, pero ni los sindicalistas se lo están planteando eso. A propósito de lo que tú planteas, señores, es como que si no se dieran cuenta que en los últimos años todo, absolutamente todo se ha elevado de precio. Pero aquí no hay día, aquí no hay un día en que no suban las cosas. Entonces, eso es matando al ciudadano prácticamente. Hay una presión. Y lo grande del caso es que el Estado no tiene control de eso. Pero porque no quiere. No hay control. No, porque no quiere el usuario. Aquí suben los precios cuando le da la gana y como le da la gana. Pero porque no quiere. Yo siempre voy a recordar que eso. cuando... Y suben los servicios, la tarifa de los servicios, la suben cuando le da la gana también. Y nadie se mete con ellos. Solamente, no hay control de precio. ¿De qué? Pero no hay control de esa precio. palabra ya se borró aquí. Oye, yo siempre recuerdo cuando yo era niño que existían unos inspectores que iban por los lugares precisamente a inspeccionar esto de los precios. Y hasta mandaban a cualquier muchacho a comprar algo para verificar cuál era el costo. Señores, y había multas. Para saber cómo estaba el arroz, mandaban a un niño a comprar una libra de arroz. O si no llegaban, si no sabían, se paraban ahí y esperaban que alguien fuera a comprar. Pero eso ha desaparecido. No hay un control absolutamente de nada. Y usted va a un lugar a comprar algo y lo encuentra a un precio, más adelante lo encuentra a otro. Entonces, es un asunto... Entonces, ¿qué ha traído eso como consecuencia? ¿Que no hay salario que valga? No, el poder adquisitivo aquí es un disparate. Aquí solamente puede hacer frente a todo eso la gente que gana muy buenos salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero el trabajador, y no estoy hablando de salario mínimo, solamente los que ganan salario mínimo, estoy hablando del que gana más. Entonces es así. Porque ya un salario, porque ¿qué es lo que es el salario mínimo? $10,000 pesos. 11,000. Ese es uno. Y otro de 11,000. Pero, ¿y el que gana 20 le da para algo? ¿Y el que gana 30 le da? Es que no hay control. Ni 40. Eso no da para nada. Mira, en fin, Abreu llamó que se retire del Congreso Nacional porque parece que está sometido el tema de la cesantía y que se vuelva a la mesa de negociaciones. Que hay una marcha ahora, creo que pasado mañana, miércoles. No había escuchado esa marcha. Sí, hay una marcha a las 10 de la mañana, una marcha bien grande en contra de la eliminación de la cesantía. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con esa marcha. Claro que sí. Brevemente, Félix, antes de irnos, lamentar el caso de esa joven de 19 años que, según informaciones, pues es acusada de haber lanzado a su propio hijo, señores, de haberle quitado la vida a su propio hijo de un año y meses. Se acusan mutuamente tanto el padre como la madre. Ahí hay una situación crítica. Y son muy jóvenes los dos. Hay una situación crítica y preocupante en esta pareja joven, por cierto, pero ¿qué le hizo ese muchacho de un año, su propia sangre, tomar la decisión de quitarle la vida y de tal manera? Eso debe ser droga o loco. Hay un problema ahí. Hay un problema. La droga. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche y tal como iniciaba Luzón diciendo, la política está caliente. Vi una información por ahí, Héctor, de un síndico que le había dicho a su gente que si él se va, ellos también. Creo que es René Polanco, sí, René Polanco de Santo Domingo Norte, recrimina pues a sus funcionarios por no defender obras de su gestión y les recuerda que si él se va, ellos también se van con él. Ay, Dios mío. Señores, esto está terrible. 809-732-0101, 809-200. Son muchas las cosas que se van a ver de aquí a las elecciones de 2020. Bueno, se están viendo ya, Luzón. Sí, pero se van a ver están más. Viendo. Se van a ver va a arreciar más, pero se están viendo. Por ejemplo, hay una denuncia que supuestamente están obligando a empleados a ir a actos por la reelección. Eso es una información que ha estado circulando, aunque a veces se hace difícil, ¿verdad?, creer tales cosas, pero son cosas que ya están en los medios de comunicación y uno lo que le queda es a investigar. ¿Decías? No, el paso de José Enrique Suet, el ex síndico de Santiago,
¿Para dónde se fue ahora? Bueno, pasó el sábado a respaldar las aspiraciones a la alcaldía de Fernando Rosa por el Partido de la Liberación Dominicana. Oh. Y Él era reformista, participó en el... Y en ese acto también anunció su precandidatura a diputado. Ok. Por la circunscripción número 3 de esa provincia, en Santiago, en la boleta del PLD. Pero a diputado. Después de haber sido síndico. Eso como... Es lo que busca estar adentro. Dios mío. Pero es lo que yo te decía, de los reformistas. Mira, estás sustentando tu tesis. Pero claro que sí. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Víctor Santos, del barrio Simón Bolívar. Adelante, Víctor. Es sobre las declaraciones de la vicepresidenta, doña Margarita. Pero es que ella no está cansada de ser vicepresidenta, o es que está cansada de estar casada. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, doña María. Bueno, pues mira, aquí no hay control para algunas cosas, para muchas cosas, como son control de precio, de no límite de velocidad, de límite de tomar de alcohol, de droga, pero sin embargo al periodista Miguel Aponte mañana tiene en la fiscalía dentro del Olímpico, tiene audiencia por una querella por él entrar al metro con una propaganda de su partido, no sé al cual pertenece. Lo detuvieron, le llevaron, le dijeron que no podía estar sino a 100 metros del metro. Gracias, María. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, don Roberto. Saludos, Samuel. Buenas noches, doctor Héctor Luzón. Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos bien. Permítame saludar, donde quiera que se encuentre, Adelaida Martínez, y al señor Osiris León, que estuvo ayer en los Avios en la Z. Don Roberto. Señor. Yo estoy 100% seguro, sin temor a equivocarme, que el señor presidente Danilo Medina Sánchez no va a permitir la violación de derechos adquiridos de los trabajadores dominicanos. Yo estoy 100% seguro. Por otro lado, ¿sí? Don Roberto, el presidente estuvo ayer en su pueblo, en San Juan de la Maguana, en Pedro Corto, haciendo una visita sorpresa. Estaban felices la comunidad de Pedro Corto. Gracias, Samuel. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas. Mira, yo tengo una pregunta, por ejemplo, en caso de que aprobaran la eliminación de las cesantías, la gente que ya tiene 10 años, 30 trabajando, ¿qué harían con estas personas? Buena pregunta. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están? Bien, saludos. Bien. Medina de Pantoja. Adelante. Son muy buen análisis político que usted hizo. Ahora, gracias. Lo que yo entiendo es que el Tribunal Superior Electoral debe comprender, bueno, de 3 guidos llevador, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, yo creo que en las próximas horas debe pronunciarse y elegir unas autoridades del PRD provisional, como un partido que era César. Ahora mismo no tiene autoridad, pero él tiene que reconocer que las veces que Guido lo viene echado abajo, así por decirlo, siempre lo acogió también con humildad. Como lo coge esta vez, vemos que ha salido ganancioso. Entonces creo que en las próximas horas debería pronunciarse y poner autoridades provisionales para que ese partido siga funcionando, pero sin ninguna autoridad ahora mismo elegida. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, le habla Bienva, muchachos, bendiciones. Adelante. Miren, muchachos, le voy a tocar un tema, yo que estoy dentro de ese partido. Mira, yo lo siento por el hijo de Peña Gómez. Si tú quieres aspirar a algo, tú tienes que ser asequible a la persona del partido, hablar con la persona del partido, no llegar a un partido y tú no dialogar con nadie. Entonces después tú dices, yo quiero ser presidente, pero ¿presidente de quién? ¿De una vaca, de un corral? ¿Por qué no es asequible en ese partido? Entonces usted cree que le va a quitar eso a Miguel tan fácil, cuando Miguel resuelve con la persona, porque yo lo he visto y he estado ahí. Miguel no puede resolver de él y le dice, fulana, encárgate de resolverle a fulano. Entonces el hijo de Peña Gómez no puede creer que él ahora va a ser presidente. ¿Con qué si tú no eres asequible al pueblo, querido?
Tú tienes que sentarte a sembrar los frutos para que después lo de coseche. Y así tú elegir a quién le va a vender lo que tú has cosechado. Pasen buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, distinguido. Saludos. Sí, nada, primeramente seguir pidiendo a Dios que siga cuidando y protegiendo a esos comunicadores que cada día luchan por este pueblo a través de los micrófonos para defenderlo, ya que lamentablemente vamos de palo para leña. Y por otro lado, el pueblo dominicano que aprenda a seguir su derecho, porque chin a chin tienen menos, o tenemos menos, porque yo conozco muchos policías y converso con ellos, y me dicen que ellos conocen dónde están todos los delincuentes, y cómo es posible que sabiendo la justicia, dónde están esos atracadores que tanto daño nos hacen a nosotros, a este pueblo, dejan que nos sigan haciendo daño día a día, matando dominicanos, y saben dónde viven porque no le montan una, ¿cómo le llaman? Una vigilancia para que cuando cometa un hecho por agarrarlo y que le metan el peso a la ley para que nos sigan matando dominicanos y haciendo daño. Claro lo que usted dura un mes trabajando en una empresa, dinero que ya se debe, para que un hijo de su mamá... Ay, Dios mío. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Jordi de Villa González, Santiago. Adelante. Sí, para decirlo, hablar sobre Margarita. Ella tiene todo el derecho de aspirar y tiene mucha simpatía. Y otra cosa más, aquí en Santiago no es fácil de competir con Abel Martínez. Se pueden juntar todos los precandidatos de todos los partidos, incluyendo los mismos del PLD, y no es fácil ganarle a Abel Martínez. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Roberto. Saludos, profesor. Bueno, el maleficio sigue persiguiendo al PRD, parece. Pero parece que el autoritarismo impuesto por algunos entes en esa parte de la política ha llegado el momento de pagar. Y qué bueno que hay quienes perseveran tratando de hacer valer la ley como lo ha hecho Guido. Buenas noches. Muy persistente, sí. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches para todo el poeta Misa, San Carlos y Francisca. Hola, poeta. Bueno, mi gente, hermanos, déjenme decir que cada vez que un grupo de ricos y empresarios y poderes fácticos de la patria dominicana se unifican para asesinar la economía de las masas populares, eso es igual que en vez de votar por el padre Villini, votar por Satanás el diablo. Por Dios, poeta, ¿y qué es esto? A esta hora no menciones eso, bueno, muchacho. Tú no eres poeta, busca cosas no, positivas. ¿Qué cosa? Buenas noches. Buenas noches, don Roberto. Elpidio Reyes. Adelante, Elpidio. Lamentándolo son totalmente la muerte de esta Santo Méndez. Sí, Santo Méndez murió en el día de ayer. Sí. Sí, lamentamos mucho la muerte de Santo Méndez, un gran periodista. Sí. Era comentarista radial también. Sí, al momento de su muerte. Estaba en el matinal del 6. Matinal del 6, 93.2. Estuvo en la opción durante varios años, en la mañana y en la tarde, donde duré 2 años siendo colaborador, corresponsal desde la calle, colaborando ese servidor, porque aunque yo no ejerzo la comunicación, esa es mi profesión. Soy egresado en comunicación social. Lo son, Roberto. Sí. Y decir que usted tiene la boca llena de razón cuando habla de Lila Albuquerque. Cuando esa señora la cancelaron o perdió la diputación, andaba clásica que le designaran, y también lo la designó fuera del país, no sé dónde. Es lo que dice otras veces, se acostumbran a la teta del presupuesto nacional. Se está cortando. Esa gente sabe que es por fuera que van, como senador, como legislador, y han oficiado buscando horas de elección. Feliz resto de la noche. Gracias, hermano. Buenas noches, gobierno de la noche. Sí, buenas noches. Buenas. De alguna manera, a ver si
se ha demostrado, por ejemplo, que existe el calma o el equilibrio, porque yo le he deseado a Danilo, a Lionel y a sus secuaces, a Caviar. Buenas noches, gobierno de la La noche. libre expresión debe ser respetada, que costó mucha sangre en nuestro país. Está contemplada en los derechos humanos y políticos consagrados en la Constitución. Así. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, saludando ahí a la odontóloga María la Patriota. ¿Cómo fue? De parte de la Noche Verde y Loma Miranda, Parque Nacional. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, muchachos. Adelante. Un saludo afectuoso para todos. Señores, ustedes se dieron cuenta esa llamada tan deprimente de la señora que habló de que Miguel Vargas resuelve. No. Fue Biemba. Okay. De Biemba. Sí. Mira una cosa. Yo en Santo Domingo, mi primer voto fue en el 86. Y he votado en todas las elecciones. Aquí voté por Bill Clinton para su reelección, 2 veces por Barack Obama y en la pasada por Hillary Clinton. Y yo nunca he ido a una oficina de ningún partido a que me den una galletita saladita. Porque eso es un deber cívico, ciudadano, un deber y un derecho. Claro. Ejercer el voto. Pero el hecho de que usted milite en un partido político no necesariamente tenga que resolver todos sus problemas. Mi problema yo lo resuelvo con el sudor de mi frente, con mi trabajo. Llévatelo, Félix. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 km.